que estudiemos y que analicemos diversos aspectos de lo que se podría llamar la teología de la familia, es decir, conocer cómo debe de desarrollarse bíblicamente este andar diario entre hombre y mujer, entre marido y mujer y entre los hijos, y para con los hijos todo para la honra y gloria de Dios. Derivado de ello es que comenzamos el estudio de este libro que se llama Los deberes de los padres, de J.C. Ryle. Esta es la tercera parte que vamos a hacer. Hemos analizado cómo hay una promesa en la palabra de Dios para la instrucción de los hijos, no necesariamente para la salvación, como lo vimos. Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, en su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si bien no es una promesa de salvación, sí es una promesa que en la medida en que nosotros, como padres de familia, cumplamos con este deber de poder instruir a nuestros hijos en los caminos bíblicos, veremos, si bien, insisto, no una salvación como una obligación de Dios por nosotros haber cumplido, porque la salvación siempre será por gracia, pero sí vamos a ver frutos de esa instrucción bíblica. Si algo está faltando en nuestra sociedad actual, es justamente niños que sean instruidos, jóvenes que sean instruidos en la palabra de Dios. Tristemente, se ha depravado en forma grande la moralidad de este mundo y estamos viendo las consecuencias hoy por hoy. Derivado de estos deberes que hemos visto de los padres, hago una breve referencia a los 4 primeros, hoy vamos al 5. El primero. Primero, entonces, si ha de instruir a sus hijos correctamente, instrúyalos en el camino por el que deben andar, no en el camino que naturalmente tomarían. Según explicamos, la naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Naturalmente nacemos pecadores y ese pecado original que traemos derivado de la caída de Adán y Eva, simple y sencillamente con nuestra vida, con nuestros pecados, le estamos sumando ira a nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos de que los padres que nos instruyan en los caminos rectos. Sin duda, la gracia de Dios es la que va a hacer uso de los padres para tal fin, pero también debemos tener en cuenta que si Dios nos ha puesto en una posición, en una familia cristiana, es parte de su gracia. Y a los padres que nos ha dado hijos, es parte de la responsabilidad que nos ha dado. Número 2, instruya a su hijo con toda ternura, afecto y paciencia. Analizábamos cómo nuestra instrucción hacia nuestros hijos debe de ser de tal forma en que podamos llevarlos de una manera amorosa, de una manera paciente, respetando el crecimiento que cada uno vaya teniendo. Podemos saber que conforme van creciendo, van teniendo más capacidad de entender las verdades que les son ordenadas, sus responsabilidades crecen y debemos de saber cómo tratarlos con amor. Pusimos en su momento el ejemplo de Saúl con su hijo Jonatán y la relación que tuvo con David, de amistad, y cómo la mano dura de Saúl hizo que realmente Jonatán no lo obedeciera, sino que incluso favoreciera a su amigo. Como punto 3 vimos, instruya a sus hijos con la permanente convicción de que mucho depende de usted. Insisto, sabemos que la salvación es por gracia. Y no vamos a poder nosotros añadir nada para ello. No podemos añadir gracia. No podemos darles nosotros salvación. La salvación es por gracia, por fe, por gracia, por medio de la fe. Es decir, es pura obra de Dios la que va a hacer regenerar a un corazón de piedra con el que nacemos todos,
es pura obra de Dios. No obstante, nuestra responsabilidad debe de ser actuar como si dependiera de nosotros. Nosotros vamos a rendir cuentas a Dios de aquello, de cómo instruyamos a nuestros hijos, de cómo los corrijamos, de cómo los disciplinemos cuando desobedezcan. Todo ello vamos a rendir cuentas. La obra de Dios es llevar esa instrucción a sus corazones. Ahora, debemos de entender que dentro de su soberanía nos ha dado a esos hijos justamente para instruirlos en sus caminos. Es decir, si un niño está en una familia cristiana, es justamente para que sea instruido, y esa es parte de su gracia. No implica, insisto, que necesariamente va a ser salvo, pero sí es parte de su gracia que reciba esa instrucción desde pequeños, desde que los papás conocen del Señor. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Cuarto punto. Instruya con este pensamiento continuamente ante sus ojos, que el alma de su hijo es lo primero a considerar. Muchas veces el mundo, por ejemplo, enseña que es importante respetar el libre desarrollo de la personalidad de los niños, ya es un derecho humano, y hay una serie de distorsiones que hacen, que lo único que hacen es dejar a esas almas eternas a merced de un mundo que los quiere devorar. Entonces, nosotros debemos de actuar, de planear su crianza, de conducirlos diariamente con una conciencia de la eternidad de sus vidas. ¿Queda claro? Entonces, hasta ahí nos quedamos la última vez. Si hay dudas, si hay comentarios, les agradeceré me lo hagan saber. Vamos a empezar con el punto 5. Instruya a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Y en este sentido quiero leerles una frase de Bodhi Bauchan, un predicador africano, tremendo, muy bueno, muy recomendable. Y él dice esto: cada día que nuestros hijos se sientan detrás de un escritorio, ya sea que se está enseñando a conocer, amar y obedecer a Dios, o que se les enseñe a amar y obedecer a alguien o algo que ha usurpado el lugar propio de Dios. Lo repito, cada día nuestros hijos se sientan detrás de un escritorio, ya sea que se está enseñando a conocer, amar y obedecer a Dios, o que se les enseña a amar y obedecer a alguien o a algo que ha usurpado el lugar propio de Dios. Dios nos ha diseñado de tal forma, Dios nos ha diseñado de tal forma que no somos autónomos. Realmente estamos diseñados para adorar a Dios. Cada día que uno de nuestros hijos pasa sentado en un escritorio aprendiendo, sea en una escuela, sea en educación en casa, sea sin el modo específico de estar siendo educado, sino aprendiendo del día a día de sus papás, de sus amigos, del mundo, dependiendo qué es lo que está haciendo, va a aprender una cosa u otra. A amar, a obedecer, a conocer a Dios, o a amar y obedecer al mundo, a un ídolo. Es algo que nosotros debemos de considerar en cada día en que tenemos a nuestros hijos para poderlos educar. Por eso J.C. Ryle habla del como quinto deber instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la Biblia. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Génesis 18:19. Génesis 18:19. Aquí ya estamos hablando acerca de... Denme un segundo. Chiquito, deja de darle lata, mamá. Es que quién sabe qué se comió y se lo tuve que sacar de la boca y era un pedazo como de papel. Entonces, en Génesis 18, ¿qué es lo que estamos viendo? Si recordamos, después del desastroso escenario que nos presenta la Torre de Babel, cuando el ser humano construye una torre pretendiendo sustituir a Dios, ponerse por encima de Dios, el ser humano, y lo divide,
viene la escena en que Dios escoge a Abraham para hacerlo padre de naciones, para hacerlo padre de la nación de Israel. Eventualmente lo llevaría a cabo a través de los siglos y a través de su simiente llegaría esta promesa dada a Eva. En este escenario, ante la promesa del hijo Isaac, viene también la destrucción de Sodoma. ¿Ok? Esta perdón, es que alguien intentó, que la misma persona que había hecho interrupciones hace rato intentó entrar otra vez. En este escenario en el que viene Lot, cuando se separa de Lot y Lot se acerca a Sodoma, pone sus tiendas cerca de Sodoma porque le parecieron tierra más productiva, más verde, de donde podría sacar mejor provecho. Sodoma y Gomorra están en una depravación muy grande y se acercaba la destrucción de ellos. Entonces se acerca a Dios, nuevamente a Abraham, le reitera la promesa de Isaac y viene esta escena en donde está a punto de venir la destrucción de Sodoma. Fíjense, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Aquí Dios habla de la importancia no solo de conocer una promesa próxima, sino que hay un plan eterno que llevaría a cabo a través de la simiente de Abraham. Y hay ese conocer tanto a Dios mismo como a su palabra, como a su voluntad, es trascendente. Fíjense, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cómo iba a llevar a cabo esta promesa a través de Abraham? A través de la instrucción que Abraham daría, no solo para sí, no era información que él se habría de quedar, sino que iba a ser información que habría de dar para sus hijos, para su descendencia. Deuteronomio 6, versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este es el diseño de Dios, la forma en que se va a ir transmitiendo la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. No es solo a través de la iglesia, es primordialmente para los hijos en casa. Es responsabilidad de los padres dar a conocer a los hijos quién es Dios, cómo es Dios, su carácter y a relacionarse con ellos. Y por ello es importantísimo el enseñarles la palabra de Dios. Dice este predicador con toda certeza: nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a amar la Biblia. Eso es solo obra de Dios quien lo va a llevar a hacer. Es solo Él. Pero recordemos una cosa: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, va a ser a través de la palabra de Dios que va a ser un instrumento que Dios podrá usar para generar en nuestros hijos un corazón que se deleite en la palabra de Dios. Cito a J.C. Ryle: pero puede usted familiarizar a sus hijos con la Biblia, y puede estar seguro que es imposible familiarizarse con ese bendito libro demasiado temprano y demasiado bien. Ojo, nosotros no vamos a poder obligar a nuestros hijos a amar la Biblia. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a amar a Dios. Nosotros lo que sí podemos hacer es, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Dios. Enseñarles a respetarlo, pero sobre todo, hablando de la Biblia,
a que se familiaricen con ella, a que se familiaricen de tal forma en que puedan tener esa preciosa palabra en sus corazones. ¿Correcto? Fíjense, es importante, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿cuándo es que ya debemos de enseñar a nuestros hijos a conocer la palabra de Dios? No está muy pequeño, no ya es demasiado grande, nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado bien. Debemos de entender que Dios ha diseñado la familia para tener a nuestros bebés desde pequeñitos, y en la medida que ellos poco a poco vayan entrando en esta dinámica familiar, de adoración familiar, de estudio de la palabra, viendo cómo los papás oran, estudian, conocen la palabra, cómo resuelven los conflictos a través de la palabra de Dios, cómo las dudas son resueltas a través de la palabra de Dios, van a ir entendiendo y asimilando lo que podríamos decir mamando la palabra de Dios. Nunca es demasiado temprano. Fíjense en este detalle. Acompáñenme a Isaías 28. Isaías 28. Isaías estaba en un tiempo en que el pueblo de Dios, además de tener muchos falsos profetas, era un momento de suma rebeldía, de suma necedad de parte del pueblo, y principalmente de los principales del pueblo de Dios. En ese contexto, entre otras cosas, estaban cansados de Isaías, cansados de que de estar oyendo una y otra vez el mismo mensaje. Entonces, ¿qué es lo que decían? Versículos 10 y 13, 10 a 13. Desde el 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Sin duda está hablando del juicio que vendrá por parte de Dios, y que en parte se cumple en el momento en Pentecostés, cuando los discípulos comienzan a hablar en lenguas. Pero lo que les quiero llamar la atención es en esta forma de cómo se enseña a los niños. Versículo 9. A los destetados, a los arrancados de los pechos, es decir, desde muy temprana edad, ¿cómo se les enseña? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, es repitiendo y repitiendo, enseñando la palabra de Dios. Nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado bien enseñarles la palabra de Dios. Como bien afirma Ryle, un conocimiento profundo de la Biblia es el fundamento de los conceptos claros sobre la religión. Si nosotros nos apartamos de la Biblia, vamos más pronto que tarde a estar adorando a un ídolo. Y ese es un problema. Finalmente el hombre, el ser humano, como decía Calvino, es una fábrica de ídolos. Y si nosotros no limitamos o no entendemos nuestra relación con Dios a través de la Biblia, vamos a tener una distorsión de Dios. Vamos a estar empezándonos a ser guiados por nuestros sentimientos, a ser guiados por el mundo, a ser guiados por algo que es ajeno a Dios. Por eso es importante que nuestros hijos reciban un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Eso los llevará, por la gracia de Dios, a tener conceptos claros y, si es su voluntad, a llevarlos a los pies de Cristo. De esta forma, y en la medida de Dios, insisto, y no dejo de insistir en este punto, por la gracia de Dios, es que nuestros hijos van a evitar ser llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14.
Efesios 4:14. Efesios 4:14. Vamos a leer desde el 11. Y él mismo, refiriéndose a Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cristo ha establecido la iglesia, sin duda, pero lo que les quiero enseñar aquí es que es el conocimiento de Dios, el presentar la verdadera religión, es decir, el verdadero conocimiento de Dios, el relacionarse con el único Dios verdadero que ha hablado a través de la Biblia, que nos va a proteger de ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier engaño del mundo. Si por la gracia de Dios hemos ido avanzando en este conocimiento de Dios, eso nos ha permitido estar más alerta a esos engaños que el mundo está trayendo. Hoy, hace no mucho, tristemente veía que alguien que entendía que era cristiano, insisto, por lo menos se ostentaba como tal, compartiendo algún video de este hereje Daniel Javif, un tipo pues, motivacionalista, ¿no? Que únicamente habla de prosperidad y de un falso Dios. Es el conocimiento profundo de la Biblia que nos va a evitar, insisto, por la gracia de Dios, ser llevados por todos estos vientos de doctrina. Cualquier sistema de instrucción, cualquier sistema que nosotros empleemos o que de por sí emplea el mundo, que no ocupe el primer lugar, la Biblia, es inseguro y defectuoso, porque en algún momento va a llevar a un desvío del conocimiento del Dios verdadero. ¿Ok? Tengamos cuidado, seamos precavidos con aquello que le enseñamos a nuestros hijos y que dejamos que nuestros hijos aprendan, porque cualquier cosa que se desvíe de ello va a ser inseguro o defectuoso. Decía Paul Washer, cómo pretendemos mandar a nuestros hijos a recibir un sistema de educación de 7 horas al día y pretenderlo revertir con 1 hora de Biblia a la semana. Evidentemente, las personas se desvían y se desvían a una fe falsa, porque el secularismo no es otra cosa más que una adoración del racionalismo, una distorsión de la ciencia que solo desvía al ser humano de la verdad. ¿Ok? Acompáñenme a 2 de Corintios 10:5, por favor. 2 de Corintios 10:5. De hecho, este punto, primero Dios, el próximo viernes lo vamos a ver en el estudio que estamos haciendo del conocimiento de Dios, porque hemos estado hablando acerca de las mentiras de Satanás, de cómo distorsiona la verdad y justamente cómo se da la batalla del conocimiento, la batalla espiritual primordialmente en el conocimiento. Acompáñenme desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense, este punto es en la doctrina donde primordialmente se da la batalla. La caída del ser humano se dio en el conocimiento, en la doctrina, si ustedes se fijan. Satanás
cuestionó primeramente la palabra de Dios y después introdujo la mentira. Por eso Pablo aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Satanás, el diablo, está suelto y abundan los errores. Hay infinidad de falsas doctrinas, hay infinidad de personas que se ostentan como cristianos, que se dicen seguidores de Jesucristo y que andan asesinando niños, impidiéndoles medicinas de cáncer, por ejemplo. Es terrible la distorsión que hay, es terrible el engaño que hay. Se da en iglesias que no dan el honor que se debe de dar a Cristo. Se da en doctrinas que hacen creer a las personas que necesitan los sacramentos, el bautizo para ser salvados. Se da en aquellas personas que honran más las doctrinas de hombres que la Biblia. Incluso hay gente que puede decirse reformada, pero antes de estar honrando lo que dice la palabra de Dios, están honrando lo que dijo algún u otro predicador. Tengamos cuidado. Como dice Ryle, si ama usted a sus hijos, deje que la sencilla Biblia sea todo en la instrucción de sus almas y que los demás libros ocupen un segundo lugar. No hay duda, hay hermanos que nos han bendecido con libros, hay confesiones de fe, hay catecismos que son útiles para enseñar, para instruir a nuestros hijos. Pero si no privilegiamos la Biblia, la lectura, el estudio, la explicación de la Biblia constante, diario, asertivamente para nuestros hijos, más pronto que tarde corren el peligro de desviarse. Incluso las propias confesiones, los propios catecismos, si reformados, deben de estudiarse y analizarse y entenderse a la luz de la palabra de Dios. La instrucción que demos basada en la Biblia es la que Dios honrará. Acompáñenme al Salmo 138.2. Salmo 138.2. ¿Vamos claros? Sí. ¿Vas entendiendo? Eso se refiere, papá. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En algún momento, hablando de la adoración, expliqué postrarse hacia el santo templo en un sentido no material, no directamente hacia donde se encuentra el templo, sino que se refería justamente porque ahí, en ese momento, en el momento en que se escribe este salmo, Dios había dado el templo para adorarle. A eso se refiere. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Sin duda, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Si hoy estamos aquí es por la fidelidad de Dios, es por su misericordia, es por su gracia. Pero fíjense, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es a través de la palabra que realmente vamos a conocer al único Dios verdadero, al único y verdadero Dios. ¿Queda claro? Es esta educación, es esta instrucción basada en la Biblia, en el que el fundamento es Cristo, que Dios va a bendecir. Debemos de cuidar, por ende, que nuestros hijos lean la Biblia con reverencia. Debemos enseñarles a leerla. Finalmente, la Reforma trajo esta educación hacia el pueblo, no porque la educación en sí misma fuera necesaria, sino porque era necesario que el pueblo supiera leer para que conociera a su Dios. Y solo a través de la palabra es que le podemos conocer. Nosotros debemos de cuidar que cuando nuestros hijos lean la palabra, no solo la lean bien, sino la lean con reverencia, conscientes de que es Dios hablando,
Dios quien ha escrito esta palabra, y es a Dios a quien escuchamos cuando la leemos. Por eso amerita reverencia. Y un ejemplo de ello, les invito a leer el Salmo 119. Hoy por hoy, los domingos, es el Salmo que estamos leyendo en la iglesia, en nuestra lectura del Antiguo Testamento. Es impresionante cómo el salmista describe y habla de la importancia de la palabra de Dios, de la bendición de la palabra de Dios. Debemos de enseñarles a nuestros hijos lo que es la verdad. La palabra de Dios, es Dios hablando, ¿ok? Además de enseñarles a leer la Biblia con reverencia, debemos de enseñarles a leerla regularmente. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué, el sucesor de Moisés para conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Dios le promete que va a estar con él como estuvo con Moisés, pero fíjense la instrucción que le da. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tristemente, las iglesias del falso evangelio de la prosperidad pretenden hacer ver como este movimiento mecánico de estar leyendo la palabra va a traer prosperidad económica, va a traer una vida sin problemas terrenales. Y eso no es lo que está hablando aquí Dios. Dios está enseñando que debemos de dedicarnos a una lectura, a un estudio concienzudo, diario, continuo, diligente de la palabra de Dios, para así prosperar espiritualmente. Porque todo lo que obre en nuestras vidas, aun aquello que nos parezca mal, será para nuestro bien y sobre todo para la gloria de Dios. Es algo que nosotros debemos de enseñar, no solo no legalistamente, es decir, no poniendo a nuestros hijos, dame 30 planas de este versículo, no. Es algo que van a aprender en la medida en que nosotros no solo se los enseñamos, insisto, con el día a día, hablándoles, enseñándoles la palabra, viendo ellos que nosotros leemos y estudiamos la palabra, bien van a mamar ese modo de vida, ese buen hábito de estudiar, de leer la palabra como algo esencial en nuestras vidas. ¿Qué tan esencial está siendo para nosotros? ¿Qué tanto alimento espiritual lo estamos considerando? Así es como vamos a enseñar a nuestros hijos. Esta forma de proceder, es decir, de una lectura habitual, puede ser un instrumento para que eviten pecados directos e indirectamente. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No es nada más la lectura de la palabra, es la misericordia, y la misericordia de Dios primordialmente. Es el temor de Dios, el temor santo y reverente de Dios. Pero veamos el papel fundamental que tiene la verdad, la palabra de Dios, para apartarnos del pecado. Algo que tenemos que atender, pensé que íbamos a ver 2 puntos, la verdad es que creo que nada más nos vamos a quedar en uno, en este de la Biblia, pero creo que es importante entenderlo y razonarlo con plenitud. Debemos de cuidar que lean la palabra con reverencia, que la lean regularmente, hermanos, que la lean toda. Toda la palabra de Dios es importante leerla, porque todo el consejo de Dios es trascendente para nuestras almas. Acompáñenme a Hechos 20:27. Hechos 20:27.
Pablo está a punto de irse de Mileto, pero él se va con una conciencia tranquila. ¿Por qué? Versículos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como padres, debemos de enseñar todo el consejo de Dios. ¿Hay partes difíciles de la Biblia? Sin duda. ¿Hay partes complicadas, no solo de entender, sino de explicar? Sin duda. Pero estemos tranquilos si hacemos como Pablo, que no rehuimos a explicar todo el consejo de Dios. Para poderlo hacer, debemos de entenderlo primeramente nosotros y hablarles conforme a sus respectivas edades. Pero no rehuyamos a explicarles todo lo que Dios nos ha dado. Todo esto lo va a usar Dios. Cualquier doctrina bíblica nos debe de llevar a los pies de Cristo. Y debemos de entenderla y sin temor explicárselas. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solo es la Biblia suficiente para el alma de nuestros hijos, es necesaria. Y hemos de explicarle toda la doctrina. Entender que somos pecadores, entender que somos culpables, nos va a llevar a los pies de Cristo. Hagámoslo con amor, hagámoslo con gracia, hagámoslo con misericordia. Y eso no de nosotros, sino a través de la oración. Pero no rehuyamos a explicar y a darles a entender todo el consejo de Dios, toda doctrina bíblica. ¿Ok? No supongamos, dice Israel, que hay doctrinas del cristianismo que nuestros niños no puedan entender. Es más maleable su mente. Y siendo sinceros, hay veces que estamos ya tan empapados del humanismo, de doctrinas seculares, que lo que provocan es que nos cueste trabajo entenderlo. Yo soy abogado y una de las doctrinas que más trabajo me costó fue entender las doctrinas de la gracia, entender cómo la salvación es por gracia, por pura gracia, las 5 solas. Pero, no las 5 solas, perdón, la doctrina de la gracia, el tulip. Y yo ayer recordaba con mi hermano Alejandro cómo lo hacía batallar con mis argumentos jurídicos contra esas doctrinas, pero cuando entendemos la depravación del hombre y la santidad de Dios, es mucho más fácil entenderlo. Y para un niño que está limpio de esas doctrinas seculares, de las excusas que pretende darle el hombre a Dios, es mucho más fácil que les queden claro. Hábleles del pecado, su culpabilidad, sus consecuencias, su poder, su maldad. Descubrirá que pueden entender algo de esto. Sin duda no pretendemos llenarlos de conceptos, pero de las cuestiones básicas, del entendimiento básico de la Biblia, por muy difícil que sea de aceptar, va a dar fruto por la gracia de Dios. No rehuyamos a ello. ¿Ok? Hábleles del Señor Jesucristo y su obra para salvación. La expiación, la cruz, la sangre, el sacrificio, la intercesión. Descubrirá que hay algo en todo esto que pueden entender, dice Rael. El otro día, mi hijo me salió con una pregunta tremenda, ¿te acuerdas? Acerca de la Trinidad. Y bueno, con mi limitado entendimiento se la expliqué, y creo que hoy, por la gracia de Dios, la va entendiendo mejor, y quizás hasta mejor, con mayor inocencia y con mayor limpieza que muchos de nosotros. Oremos, porque hay cuestiones difíciles de aceptar más que de entender, pero la gracia de Dios puede llevar estos conceptos a los corazones de nuestros pequeños por la obra de su precioso Espíritu de Dios.
Dice también Rael, hábleles de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, cómo Él cambia y renueva y santifica y purifica. No tenemos idea de cuánto un niño pequeño puede captar. Comprenden mucho más de estas cosas que lo que pensamos. Hermanos, por la gracia de Dios podemos ver frutos preciosos en la inocencia de un niño que entiende muy bien cuán malos somos y cuán necesitamos de Dios. Insisto, oremos, pero no rehuyamos a darles a entender que es el Espíritu Santo quien puede obrar esa regeneración, esa santificación, esa purificación, aplicando la obra de Jesucristo en sus corazones. Y oremos para que Dios lo lleve a sus corazones. Nosotros encarguémonos de esto que nos ha mandado, llevárselos a los oídos, y que sea Dios quien haga el resto por su bendita gracia. Dice en una nota al margen este autor: no puede establecerse una regla general en cuanto a la edad. La mente parece abrirse en algunos niños mucho antes que en otros. Rara vez empezamos demasiado pronto. Y en verdad, yo me acuerdo que en estas decisiones que como papás tenemos que tomar, mi esposa y yo nos preguntábamos acerca de qué tan pronto debemos de empezar, qué tan pronto. Y la verdad es que nunca empiezas demasiado pronto. Por la gracia de Dios hemos hecho devocional familiar que implica, entre otras cosas, la lectura de la palabra. ¿Cuánto Dios hará con ello? No lo sé, pero sí sé que todo lo que Dios ha mandado a través de su palabra, el propósito que Él ha determinado, lo va a cumplir, como lo dice Isaías 50:11. Juan 11. Bueno, concluyo con las palabras, ya estamos llegando a los 45 minutos. Ya mi garganta también me lo demanda. Dice Riley: llene sus mentes de las Escrituras. Deje que la palabra la palabra de Dios, more en ellos ricamente. Deles una Biblia, la Biblia entera, aun cuando son pequeños. Uno de las cosas que quizás me llama más la atención mi esposa al respecto es cuántas Biblias tenemos, porque por la gracia de Dios tenemos varias Biblias de estudio, y en ese mismo entendimiento le hemos comprado a Nando tanto una Biblia completa como las Biblias para irle enseñando la palabra poco a poco. El tener una Biblia en nuestras manos es una bendición, y si no lo creen, hermanos, dense una vuelta a las noticias y vean lo que está pasando en Afganistán con los cristianos. Es una bendición. Llenemos las mentes de nuestros hijos de la palabra de Dios. Que Dios, esta palabra, este Dios hablando, este Dios exhalando su voluntad, llegue a sus oídos. Y oremos para que Dios, en su gracia, en su misericordia, lo lleve a sus corazones. ¿Cuánto tiempo dediquemos a ello? ¿Cuánto esfuerzo dediquemos a ello? Es algo de lo que le rendiremos cuentas a Dios. Algún predicador decía que una de las razones de la existencia de Facebook y de las redes sociales va a ser que le demostremos a Dios, más bien que Dios nos demuestre cuánto tiempo teníamos disponible para estudiar su palabra y evidentemente para dársela a conocer a nuestros hijos. ¿Queda claro? Primero Dios, en el siguiente estudio que retomemos hablando de los padres, de los deberes de los padres, hablaremos acerca de la importancia de la oración y de enseñarles a orar a nuestros hijos. Voy a detener las grabaciones para orar y a la brevedad posible subiré este estudio.